Venezuela. Estimados delegados, sé que todos queremos o desearíamos referirnos a esta aprobación, que es un hito en la historia de la organización, pero también entiendo que las obligaciones familiares para los que tienen niños pequeños y para los que tenemos nietos, todos están ya listos esperando a sus padres con sus respectivos disfraces para tomar. Y yo sé que a todos les está costando muy duro darles explicaciones a los esposos o a las esposas de por qué estamos todavía acá. Pero hay un procedimiento que hemos usado en otras ocasiones que se refiere a que podemos hacer estos comentarios, diría, doctrinarios o filosóficos alrededor de este proyecto, enviarlos a la Secretaría y con gusto los publicamos como agregados y como comentarios a este enorme esfuerzo en el que han participado todos, y el señor embajador Albújar creo que merece de parte de todos una especie de aplauso por haber logrado este consenso y por avanzar en el camino de la aprobación de una visión estratégica. Obviamente que el aplauso incluye a todas las delegaciones que también han participado, compartido por el embajador Albújar, y mientras la relatoría de la Comisión General prepara el documento para terminar el punto número 6 que ha quedado pendiente, suspenderíamos por unos minutos sin abandonar el local en tanto llega, para que podamos dar paso al tema número 7, en el cual, habiendo participado también nuestra queridísima y respetada embajadora, representante permanente de Paraguay, le damos las gracias por su esfuerzo, por su tenacidad, por su amabilidad, por su sentido del humor, para hacernos sentir como que no ha sido difícil aprobarlo. Así que ofrezco la palabra al señor embajador de Ecuador, representante de Ecuador, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que estamos en el punto 6. Consideración y aprobación del programa de presupuesto de la Organización de los Estados Americanos, y mil disculpas por tomar el micrófono, pero Ecuador va a poner un pie de página general en el presupuesto y quisiera leerlo aprovechando el tiempo hasta que llegue la relatoría de la negociación de presupuesto. Luego de la rápida recuperación tras la crisis financiera global del 2009, la dinámica de crecimiento de América Latina y el Caribe se ha debilitado desde el 2012. El PIB creció tan solo un 1% en el 2014, dejando atrás la tasa media de crecimiento del 5% de la década anterior. Este promedio oculta la heterogeneidad de América Latina, una región que cuenta con 10 de los 15 países más desiguales del planeta. La pobreza en América Latina: 164 millones de personas eran pobres en el 2012, de los cuales 66 millones eran indigentes. En el 2013, la tasa de pobreza promedio de la región se ubicó en un 39.4%. La variación por país en el hemisferio va desde un 4.3% hasta un 43% de pobreza, el más alto, lo que denota la disparidad existente. Niños y adolescentes. En el 2015, las niñas y adolescentes entre 0 y 19 años en América Latina y el Caribe sumaban 107 millones, el 17% de la población regional.
55% de los hogares de América Latina viven niñas y adolescentes. De esos, el 40% se encuentra en situación de pobreza. Mortalidad infantil: 196,000 muertes de niños menores de 5 años. Un niño muere cada 3 minutos en algún lugar de América Latina. Razón fundamental: la desnutrición por la pobreza. La juventud de la región: 156 millones de jóvenes entre 15 y 29 años que representan el 26% de la población. Según la OIT, la tasa de desempleo de las y los jóvenes en América Latina y el Caribe alcanzó el 15.7%, una cifra 3 veces superior a la de las personas adultas. Además, la pobreza afecta desproporcionalmente a las y los jóvenes. El 39% vive en pobreza, con mayor incidencia en el ámbito rural, que llega hasta el 46%. Las regiones que cuentan con 10 de los 15 países más desiguales del mundo se encuentran en nuestro hemisferio. La discriminación más evidente son las y los jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas, jóvenes afrodescendientes, jóvenes de las poblaciones LGTBI. También experimentan situaciones muy especiales de exclusión y violación de derechos las personas con discapacidad. Derecho a la educación. El 66% de los niños matriculados terminan la educación preprimaria y solo el 77% de ellos la educación secundaria. El último informe de la UNESCO señala que la región ha logrado importantes avances en un 98% de su población joven estudiando en el nivel básico de educación y alfabetización. Sin embargo, de acuerdo a la CEPAL, el 9% de la población latinoamericana y caribeña se encuentra aún en un analfabetismo absoluto, sin hablar del analfabetismo digital. El 20% de los jóvenes de entre 15 y 24 años, la mayoría mujeres, adolescentes y jóvenes, no estudian ni trabajan. En proyección más reciente de la OIT del 2016, se prevé que el desempleo juvenil aumentará en los próximos años del 16.8%, que es el actual, al 17.1% proyectado para el 2017. Los jóvenes latinoamericanos que logran insertarse en el mercado laboral distan de acceder a empleos de calidad. Se estima que 6 de cada 10 jóvenes que consiguen empleo en la región lo hacen en la informalidad, en condiciones laborales precarias, con bajos ingresos y sin cobertura ni derechos sociales. Derecho a la vida y a un desarrollo sustentable. Ya termino. América Latina y el Caribe se consolida como una de las regiones del mundo con menor tasa de mortalidad en niños menores de 5 años, aunque existen disparidades entre países. Por ejemplo, del Caribe, 190 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. América Latina, 77 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. Un niño muere cada 3 minutos en algún lugar de nuestra América. Sostenibilidad del medio ambiente. El cambio de uso del suelo y la deforestación representan una quinta parte, 21% del total de emisiones de gases de efecto invernadero de la región, mientras que en el conjunto del planeta supone alrededor del 5%. La región en su conjunto presenta una reducción del 9% de su proporción de superficie cubierta por bosques y mantiene una tendencia ascendente en cuanto a la emisión de dióxido de carbono. La falta de gestión de las áreas protegidas y la necesidad de implementar medidas complementarias de conservación
ha redundado en que continúe la pérdida del hábitat y de una buena parte de la biodiversidad de todo el hemisferio. Feminicidio. En promedio, al menos 12 mujeres son asesinadas diariamente en la región por el hecho de ser mujer. Los feminicidios ocasionados en el ámbito de las relaciones de pareja constituyen la forma más dramática de violencia contra la mujer. Economía y mujeres. Más de la mitad de las mujeres de la región no tienen ingresos propios o sus salarios son muy inferiores al salario mínimo de cada país y al salario que obtiene un hombre por el mismo trabajo. Seguridad. Siendo América Latina y el Caribe el hogar del 8.5% de la población mundial, la región representa alrededor del 27% de homicidios del mundo, donde la probabilidad de ser asesinado por un arma de fuego es 6 veces mayor que por un arma blanca. Entre un tercio y la mitad de todos los robos en América Latina fueron perpetrados con armas de fuego. En el caso de América Central, el 78% de los homicidios se cometieron con armas de fuego, mientras que en América del Sur ese promedio sube al 83%. América Latina es la única región del mundo donde los homicidios se incrementaron entre el 2000 al 2010, lo que representa más de 1 millón de personas víctimas de la violencia letal. Los niveles de violencia letal en la región son considerados por la OMS como una pandemia. Encarcelamiento y políticas penitenciarias. El país con mayor tasa de personas privadas de la libertad en el mundo, conforme al tamaño de su población, se encuentra en este continente. Y de estas cifras, el 80% son minorías raciales, afroamericanos y latinos. En la región, más del 40% de la población carcelaria se encuentra en detención preventiva, sin juicio y sin visos de una efectiva aplicación de la justicia. Desastres naturales. Del 2008 al 2012 se produjeron 1.5 trillones de dólares en daños económicos en la región por concepto de desastres, tanto los causados por el hombre como los desastres naturales. Especialmente tormentas e inundaciones. Las pérdidas económicas en las Américas excedieron el 20% de su PIB. Hasta la fecha no existe un estudio consolidado sobre esta situación, la ocurrencia y las consecuencias y la forma en que debemos prepararnos. Es criterio de esta delegación que estas que acabo de mencionar son las prioridades de los pueblos y esta organización no refleja ni en su presupuesto ni en sus discusiones financieras estas prioridades que he citado. Quiero pedirle su paciencia para muy rápidamente ejemplificar el divorcio entre la ficción que creamos en nuestro presupuesto y la realidad que aprobamos en nuestro presupuesto. Macondo es nuestra meta. En el cuadro que el secretario general nos presentó en la página 6 de la introducción del presupuesto, tenemos al pilar de democracia con 39.593.000, que significa el 25.3%, a derechos humanos, al pilar de derechos humanos, 24 millones, que significa el 15%, desarrollo integral, 20 millones, que significa el 13%, seguridad multidimensional, 20 millones, que significa el 12.9%, gestión administrativa con 32 millones, que significa el 20.8%, y fortalecimiento institucional, que significa de 19.456.000, que significa el 12.4%. Parecería que estos rubros, a pesar de ser mínimos para la grave problemática del hemisferio, tratan de mantener un balance entre los pilares, desde luego no entre los problemas del mundo real. Sin embargo, cuando analizamos detenidamente el presupuesto, nos encontramos con otras verdades. Un claro ejemplo es el tema de derechos humanos.
De los 24 millones que se menciona en el pilar presentado por la Secretaría General, se destinan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos $8.399.200, $2.756.000 para la Corte y $5.643.000 para la Comisión. Esto constituye aproximadamente el 57% del sistema, porque el 43% restante son aportes específicos que hacen los estados o donantes en general. En total, la Corte dispone para el año 2017 de $3.355.000 y la Comisión de $12.336.500. En otras palabras, esta organización, nuestra OEA, va a aprobar un presupuesto consolidado que es la suma del presupuesto regular más recuperación de costos indirectos y más fondos específicos de $169.910.700 y va a asignar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1.9% y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 7.1%. México, Argentina, Ecuador, entre otros países, hemos realizado propuestas específicas para financiar el sistema. Aumento de cuotas ordinarias, redireccionamiento de recursos ya asignados, pero que no responden a las prioridades que los estados hemos establecido, una fórmula mixta que permita redireccionar hoy los recursos necesarios para solucionar el déficit actual y asumir la responsabilidad de ir aumentando progresivamente la cuota anual, sean de todos los estados miembros o por lo menos de los estados parte del Pacto de San José. Aunque vaya solo dirigido a la promoción, aumento que asumiríamos los estados con la seguridad de que ese dinero iría únicamente para la promoción y protección de la Comisión y para el juzgamiento de las posibles violaciones de los derechos humanos y las consultas que los 35 estados harían a la Corte. Sin embargo, nada de esto ha sido aprobado y el sistema interamericano deberá seguir mendigando su supervivencia. Los ejemplos abundan. La alianza interagencial con la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a la implementación de la Agenda 2030, mandato de la Asamblea General de República Dominicana. Tal vez una de las más importantes materias del continente, tiene la fabulosa suma asignada por nosotros en el presupuesto de $30.000. Sin embargo, para la conducción política, para consolidar la alianza interagencial con la Organización Panamericana de la Salud en cuanto a la consolidación e implementación de la Agenda 2030, hay $154.000. La Secretaría Técnica para el Seguimiento del Plan de la Acción de la Carta Social de las Américas tiene asignado un presupuesto de $30.000. Para la ejecución de la estrategia de la Declaración Americana sobre Pueblos Indígenas, $26.000. La Secretaría de Afrodescendientes, $56.000. Iniciativa para más vida y más salud para mujeres, niños y niñas en las Américas, $38.000. La promoción y ratificación de convenciones sobre personas con discapacidad, LGTBI y adultos mayores, $26.000. Mientras la gente literalmente se muere por los problemas mencionados en mi intervención, aquí discutimos sobre puestos de confianza, creación de nuevas secretarías, contratos interesantes, contratos de promoción. En resumen, más derechos para más gente dentro de la OEA. Me siento totalmente triste por el divorcio entre los intereses generales de la población y los que se nos han presentado, los que hemos discutido y los que ustedes aprobarán. Desde luego, Ecuador no podrá acompañar la aprobación de esta propuesta de presupuesto. Sabemos que no hacemos diferencia, pero para nosotros es un tema de conciencia. Seguiremos buscando financiamiento adecuado, no solo para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino para tratar de plantear soluciones a toda la problemática real
y no solo a intereses individuales, corporativos o particulares. Muchas gracias, señor presidente.